Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Mayo 24. Echa toda tu ansiedad. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5, 6, 7. Bueno, mis hermanos, vamos a orar a nuestro buen Señor, presentar este día y este devocional en las manos de nuestro Redentor. Que sea el Señor guiándonos como siempre, edificándonos como siempre y de esa manera hoy tener este medio para crecer en nuestro Señor. Así que oremos, mis hermanos, oremos. Bondadoso Dios y Padre nuestro, buenos días y muchas gracias te damos en esta hora del día, agradecidos, Señor, porque hemos podido, ah, independientemente de las cosas, de nuestras labores cotidianas, Señor, pues es una demostración de que el día de ayer pudimos llegar a nuestra casa, descansar, Señor, y poder ahora incluso aquí estar despiertos, levantados, Señor, y disfrutando de esas nuevas misericordias que tú nos concedes cada mañana, Señor. Gracias, Dios mío, por tu inmensa bondad. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias por tu gracia divina y tu benevolencia, porque aquí estamos, Señor. Dice tu palabra que nuevas son cada mañana tus misericordias. Qué grande es tu fidelidad. Qué bueno eres tú para con el alma que te busca, Señor. Y la razón por la cual hoy podemos decir que somos de aquellos que te buscan, Señor, no es porque seamos mejores que otros, es porque a ti te plació, Señor, tener misericordia de nosotros, alcanzarnos para salvación, rescatarnos de la muerte del pecado, Señor, darnos vida y ponernos aquí, Señor. Y hasta aquí, oh Dios de la gloria, nuestra respuesta, Señor, ante nuestra permanencia es que tú hasta aquí nos has traído, Señor, porque son tus misericordias las que al estar presentes cada día, cada mañana, desde antes de abrir nuestros ojos, Señor, son las que nos tienen aquí delante de ti, bendito Dios. No en nuestras fuerzas, Señor, jamás pudiésemos hacerlo, Señor, porque muchas son las cosas que nos abruman, Señor, empezando desde nuestra propia naturaleza. Pero es por ti, por tu espíritu, por tus promesas, Señor, que hemos sido sostenidos y así seguirá siendo. Seguiremos siendo sostenidos por tu gracia, tu presencia, tu espíritu, tu palabra, Señor. Todo ello, Dios de la gloria, es lo que nos tiene aquí delante de ti, en pie, Señor. Presto, Dios de la gloria, a darte todo el honor, la alabanza, la exaltación. Presto, Señor, a seguir dependiendo de ti, pero como Cristo mismo nos lo ha enseñado. No desprendidos, Señor, sino aferrados, asidos, Señor, de tu presencia, pero siempre con la confianza de que no es el que estemos asidos, aferrados a ti, lo que nos mantiene firmes sin apartarnos de este caminar. Es porque antes de nosotros estar asidos a ti, antes de nosotros estar aferrados a ti, tú eres el que primero nos sostienes a nosotros, Señor. De tal manera que en cuanto a nuestras debilidades, tal vez nos hemos soltado, en nuestras debilidades tal vez nos hemos desprendido, pues ahí ha estado tú, Señor, como siempre, sosteniéndonos, Señor, para, oh Dios de la gloria, no dejarnos ir, Señor, como a veces pudiese llegar a pasar. Gracias por ello, Señor. Gracias porque ciertamente, como dice tu palabra, nada ni nadie nos podrá separar de ti y de tu amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, Señor, ni los ángeles, ni los demonios, nada, absolutamente nada, ninguna circunstancia adversa, ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna mala economía, ni siquiera nuestras propias decisiones, nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, oh Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por ello, bendito Dios. Gracias por ayudarnos y a permanecer y por permitirnos, Dios de la gloria, en medio de todo, poder estar aquí, Señor, junto con mis hermanos, adorándote, exaltándote, Señor,
creciendo en ti, Dios de la gloria, y buscando de alguna manera ser consolados por tu palabra, para que a través de esa consolación otros también sean consolados, así como también, Señor, nosotros hemos llegado a recibir consolación de tu parte a través de la consolación que ya tú has dado a nuestros hermanos en Cristo. Gracias por ello, bendito Dios. Gracias por permitirnos estar acá. Y asimismo, Dios, como podemos agradecerte por guardar nuestra vida, por cuidar a nuestra familia, aun cuando no sean creyentes, Señor, pero que por nuestras oraciones los estás guardando, Señor, según tu providencia, Padre, dándonos esperanza de que aun aquellos que tal vez no sean creyentes, por estar vivos, en algún momento llegarán a tu redil, serán traídos a tu presencia, Señor. Padre, gracias, Dios de la gloria. También, Señor, así como hay mucho que agradecer por tu sustento, por tu cuidado, por tu protección, también hay mucho por qué pedir perdón a ti, Señor. Pues también, oh Dios de la gloria, hemos pecado, Señor, y lo hacemos de muchas maneras, de muchas formas, Señor, y una de esas es precisamente el tema que trataremos hoy, la ansiedad, Señor, la preocupación, el afán. Tu palabra dice que no lo hagamos y terminamos incurriendo en ello, Señor. Y tenemos la capacidad, claro, de reconocer y pedir perdón por pecados que son tan latentes ahí, malas palabras, mentiras, malos pensamientos, Señor, amarguras, y pedir que seamos librados de ello. Pero pecados como estos, como la ansiedad, el afán, la preocupación, lo vemos tan normales, tan de humanos, Señor, que caemos en ellos y los ignoramos, Señor. No vamos ante tu presencia a pedirte perdón por ellos. No vamos ante tu presencia a pedirte que nos ayudes a lidiar con ellos. A veces pareciera ser como normal el que los lleváramos, Señor. Y pareciese ser como una voz de protesta el que nos dejara llevarlos, porque es normal de seres humanos, y no luchar contra ellos. De antemano, perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios de la gloria, por permitir ese tipo de pecados en nosotros. Y te pedimos que nos des discernimiento, y no solamente para pecados como estos, sino para todos aquellos pecados que tal vez veamos con normalidad en nuestra vida, de tal manera que no veamos la necesidad de combatir contra ellos, Señor. Perdónanos, bendito Dios, porque si en tu palabra tú los ves como pecados, entonces yo te pido, Dios, que nos des a todos, Señor, discernimiento para verlos como tal y también combatir contra ellos y rechazarlos de nuestra vida. En tus manos estamos, Señor. A ti, oh Dios de la gloria, nos encomendamos, Señor, porque es de ti de quien dependemos. Perdónanos, santifícanos, límpianos de toda contaminación de carne y espíritu, Señor, y ayúdanos a combatir, Dios de la gloria, desde esos pecados leves, insignificantes, hasta todo tipo de pecados, Señor, que pone en riesgo nuestra total vida espiritual, Señor. Ayúdanos siempre por tu Espíritu, que es por quien hacemos morir los deseos de la carne, por tu Espíritu que es por quien podemos, Señor amado, abstenernos de todos aquellos deseos que batallan contra nuestra alma, Señor. Aquí estamos, Dios, nos encomendamos a ti, Dios de la gloria, y de antemano encomendamos la vida de nuestros hermanos que pues antes del terminal devocional tienen que salir, Señor, a tomar camino, Dios, hacia sus lugares de trabajo, Señor. Gracias, Dios de la gloria, gracias porque de ti dependemos, de ti, Señor, de ti dependen nuestras vidas, por ti, Señor, es que podemos estar delante de ti, y por eso te agradecemos, Señor. El honor y la gloria sea para ti en Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén y amén. Mayo 24. Echa toda tu ansiedad. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5, 6 al 7. La ansiedad puede entrometerse en nuestra vida cuando menos lo esperamos y rápidamente abrumarnos, o bien puede quedarse a vivir sin ser invitada y aparentemente de forma permanente. Pocas personas no la experimentan. Puede tener diferentes matices y ser motivada por circunstancias distintas, pero el asunto en sí mismo es notablemente común. Cuando enfrentamos la ansiedad, con frecuencia intentamos ignorarla, distrayendo nuestra mente. Voy a escuchar algo de música, saldré a conducir un rato, voy a correr un par de kilómetros.
Voy a hacer lo que sea con tal de escapar. Sin embargo, observa que en este versículo Pedro no nos dice que debemos negarla, ignorarla ni huir de ella. En cambio, debemos echar toda nuestra ansiedad sobre él. La palabra griega, que se traduce aquí como echar, denota una acción decisiva y enérgica. Puede ser utilizada para describir el deshacerse de una bolsa de basura. De la misma manera, en lugar de pasar nuestros días aplastados por la carga de la ansiedad, debemos deshacernos de ella, lanzarla sobre el Señor. Esto requiere que rindamos nuestro orgullo, nuestro deseo de controlar nuestras circunstancias y de triunfar sobre ellas. Ser humildes es lo que nos permite entregar todas nuestras preocupaciones a Dios. La presencia de la humildad conduce a la ausencia de la ansiedad. Cuando intentamos tomar el asunto en nuestras propias manos a través de preocuparnos demasiado, indicamos una ausencia de humildad. Estamos pensando más en nosotros mismos que en nuestro Padre Celestial, o estamos más determinados a navegar por nuestro propio rumbo que dejárselo a Dios. Siempre habrá circunstancias que nos causen ansiedad. No obstante, Pedro no aborda ninguna circunstancia específica, más bien, enfrenta la ansiedad producida por las circunstancias. Nuestra ansiedad en sí misma es lo que debemos echar sobre el Señor al hacer exactamente lo que la Biblia dice que debemos hacer. Humillarnos bajo la mano de Dios y decir, mi Padre sabe lo que es mejor para mí. Él cuida de mí mejor que lo que yo puedo cuidar de mí mismo. Cuando nuestras preocupaciones nos aplastan, debemos rehusarnos a ser abrumados por ellas al recordar la disposición del Señor para ayudarnos. Puede que estés luchando con algo hoy y preguntándote cómo lograrás sobrevivir hasta mañana. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te arrodillaste junto a tu cama y en verdad echaste tu carga sobre el único que puede llevarla y le dijiste, Dios, no puedo vivir mi vida con esta carga sobre mis hombros. Tómala, es tuya. Si es así, no esperes más. Echa tus ansiedades sobre los brazos amorosos de tu Padre Celestial y experimenta la libertad y la paz que solo Él puede ofrecer. Para meditar, Lucas 12, 22 al 34. Ok, muchas gracias, Manita, por la lectura. Bueno, como le dije, eso es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones. Ah, la ansiedad de por sí siempre está conectada, ¿no? con temas de aflicción, ¿no? La ansiedad siempre va a estar conectada con circunstancias adversas, con circunstancias que la causan. Uno no, es decir, con algo que nos pone como a esperar algo de la vida, ¿sí? Cuando uno está esperando algo en particular, eh, cuando uno está añorando que algo venga y de eso tal vez depende como nuestra estabilidad, eso nos puede llegar a colocar en un estado de ansiedad, ¿sí? Algo que nos abruma en particular y eso entonces implican resultados médicos de pronto, o el hecho de que se nos anuncie si va a llegar un dinero o no, y todo eso, todo está relacionado con de pronto algo que estamos necesitando, algo que queremos. Bueno, también la ansiedad puede llegar por causas de asuntos caprichosos, ¿no? Quiero algo, va a llegar algo y pues eso que quiero me puede causar un tipo de ansiedad porque lo anhelo, lo deseo y nada que llegue y nada que llegue y yo lo quiero para mí y ya lo pedí o ya me lo prometieron, entonces y veo que no va a llegar o que no está llegando, que se ha demorado, puede causar todo ese tipo de ansiedad. Sí, la ansiedad es lo que incluso la Biblia puede traducir también como preocupaciones. Está muy conectado con el afán, ¿sí? Esas
palabras, afán, ansiedad, preocupación, son de una misma familia y están muy presentes en la escritura. Y ante eso, la Biblia nos llama a nosotros a no vivir con ello, es decir, a no convivir, sino a desecharlo de nuestra vida. Son cosas que no pueden ser permitidas en nuestra vida porque precisamente no ayudan a nuestro bienestar espiritual. Note que ahí hace referencia, ¿no?, a cómo puede entrometerse en nuestra vida cuando menos lo esperamos y rápidamente abrumarnos, cuando la ansiedad termina siendo permitida como algo común y corriente, como algo de humanos, ¿sí? Porque es el problema, ¿no? Cuando lo he mencionado aquí en ocasiones, por ejemplo, con el tema del afán, me ha pasado mucho, y en serio es mucho, hermano, que cuando la gente cae o entra a caer en afanes, ¿sí? A afanarse, a preocuparse, y uno los llama a descansar, la respuesta de muchos a veces es que uno no está en los zapatos de esa persona y entonces que uno no está comprendiendo y que por eso es muy fácil uno decir no se afanen, no se preocupen, no se llenen de ansiedad. Sin embargo, siempre voy a recordar, porque siempre lo que he hecho es que el llamado a no preocuparse, el llamado a no afanarse, el llamado a no dejarse dominar por la ansiedad, no es un llamado de aquel que no está en el estado que esa persona está. Sí, porque es cierto, o sea, yo puedo decir, cualquiera puede, podemos tomar como una defensa de que como yo no estoy sufriendo lo que usted está sufriendo o no estoy padeciendo lo que usted está padeciendo, entonces pues para mí es fácil decir no se preocupe, no se afane, no se ensíe, ¿sí? Ah, pero no es esa la razón por la cual llegamos a ese punto de no se preocupe, no se afane, no se llene de ansiedad, es porque Cristo mismo, es porque Dios mismo en su palabra lo ordena. No se afane, no se preocupe, eche esa ansiedad delante del Señor. Eso es lo que nos manda a nosotros a hacer la palabra. La ansiedad, las preocupaciones son cargas en nuestra vida que la Biblia nos manda a echar delante del Señor. Cuando hay un verbo y ese verbo lo antepone un negativo, ese verbo se convierte en un imperativo, independientemente si esté o no. Pero puede ser que también al estudiar el texto en su etimología, de su significado, nos podemos encontrar también de que los textos estén en imperativo. Y si hay un negativo, a una partícula negativa que la antepone, pues eso hace que ese imperativo sea más fuerte aún. No se afanen, no se preocupen. Lo que hay que hacer entonces es contrarrestarlo. Ahora, el asunto aquí, bueno, dice el escritor, pocas personas no la experimentan, la ansiedad. Yo pensaría más bien que es que todos la experimentan desde áreas diferentes y desde grados diferentes, ¿sí? No todos caen en una preocupación como algunos. Sí, yo creo que de alguna manera todos experimentamos la ansiedad, todos la combatimos y lo digo desde áreas diferentes y desde grados distintos, ¿sí? Hay gente que con facilidad tal vez puede llegar a ir a la presencia del Señor antes de ahogarse, ¿no? O de empezar a nadar en ese mar de la ansiedad y prefiere más bien inmediatamente echarse delante de la presencia del Señor. Otros prefieren estar agarrándola antes de ir a la presencia de Dios. No sé si han llegado a ver, hay una imagen que yo he visto en las redes sociales y que me parece muy interesante porque es un señor que está colgando que se va a caer y hay otro que le está ayudando y le está estirando la mano para que él pues se sostenga de él. Pero este hombre, a medida que está agarrándose a un lugar, la otra mano tiene una bolsa que dice orgullo. Y lo único que él tiene que hacer es soltar esa bolsa, estirar la mano y tomar la ayuda del otro.
Y yo pensaba en eso al leer al recordar obviamente lo que he hablado acerca del tema, que puede ser, porque bueno, ahorita habla del orgullo y lo llamaríamos, ¿no? Una carga de lo que tiene que ver con ansiedad, sumado de orgullo, todo eso que está en esa bolsa y lo único que la persona tiene que hacer ante el Señor, que le está siempre ayudando, es soltarlo y extenderse a tomar la mano del Señor y su palabra, que es la dependencia de Dios. Pero a veces, pues terminamos nosotros aún con pecados pensando que eso es normal. Cuando hay gente, y yo lo he dicho en consejerías, hay gente que con la idea de soy débil, eh, en vez de eso llevarlos a la presencia del Señor, lo que hace es como que aceptan que pueden caer varias veces en eso. No, es que mi debilidad es tal cosa y por eso pues yo termino dejándome llevar por esos pensamientos. No es que mi debilidad es tal cosa y es que por eso yo no logro hacer esto. No, es que el hecho de que seamos débiles como seres humanos y débiles en ciertas áreas en particular no es lo que nos da permiso a que accedamos a esos pecados. Es lo que hace que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Mi debilidad en X o Y área, en este caso, tal vez la ansiedad, no es lo que hace que yo me humille o termine derrotado ante ese pecado, en este caso la ansiedad, preocupación, afán. Es lo que hace es que yo me postre o me arrodille no en derrota ante eso, sino que me arrodille es ante la presencia del Señor para pedirle que me ayude ante eso en particular, que me ayude ante esa circunstancia, ante esa tentación, porque la ansiedad es una tentación a dejar de confiar en Dios para depender de sí mismo o a dejar de confiar en Dios para ahogarme en la incredulidad y en la ansiedad. Bueno, la Biblia dice que la ansiedad, bueno, es ahí, dependiendo de las versiones, pueden utilizar palabras, la palabra ansiedad en su traducción. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, creo que es Proverbios 12, perdón que no recuerde, no sé si es Proverbios 12, 24, que dice que la ansiedad daña o desfigura el rostro, pero la palabra alegre pues lo va a alentar. ¿Sí? Y es la realidad, eso es lo que causa. Bueno, ahí está la palabra del Señor que nos va a ayudar a poder sobrellevar todos esos asuntos en particular. Entonces dice, pocas personas no la experimentan. Como le digo, como le dije, yo diría más bien que todos la experimentan desde diferentes áreas y en grados distintos, ¿sí? Algunos pueden demostrar, uno puede notar que realmente están cargados de ansiedad, otros simplemente sea una lucha que estén teniendo dentro de su mente, ¿no? Como puede pasar a todos. Dice, pueden tener diferentes matices, la ansiedad, diferentes matices y ser motivada por circunstancias distintas, pero el asunto en sí mismo es notable, es notablemente común. Y por eso, para recordar un poco, cómo la ansiedad, cómo la psicología ve la ansiedad, cómo la Biblia ve la ansiedad. La psicología, por ejemplo, dice que la ansiedad es la preocupación o miedo por situaciones cotidianas que requieren una solución o que no se sabe en qué concluirá, y eso pues lleva a que usted tiene que tomar metodologías muy particulares, ¿no? Para que su mente no se enfoque en eso. Entonces, más adelante, ahí en líneas posteriores, habla de unas metodologías, ¿no? Pasear, escuchar música, ver películas, bueno, en fin, váyase de compras, cosas así por el estilo, porque son eso, ¿no? Situaciones cotidianas, y eso es normal del ser humano, es normal que usted llene ansiedad, es normal, no te sientas culpable porque estás ansioso, es normal. Simplemente miremos cómo hacemos, cómo buscamos dentro de nosotros mismos para poder solucionar ese problema o no dejarnos ahogar de esa ansiedad, ¿sí? No es el texto que estaba mencionando, pero gracias es un buen texto, Andrea. Entonces, déjeme ahorita, ah, Proverbios 12:25. Es que
Reina Valera lo traduce como la congoja en el corazón lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La Biblia de las Américas lo traduce como la ansiedad en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Ese es Proverbios 12:25. Ese era el texto. Gracias, pero gracias a Andrea por ahí ayudarme a buscarlo. Entonces así lo ve la psicología, ¿sí? No, es normal, no pasa nada, no te sientas mal porque estás ansioso, simplemente distrae esa ansiedad, ¿sí? No le pongas cuidado, como que ahí está la ansiedad con el cuchillo y usted simplemente la ignora, como que ignórela mirando otras cosas, mirándola, no la mire porque él le quiere enterrar el cuchillo, ¿sí? Entonces es lo que busca hacer. Pero, ¿qué dice la Biblia? O qué nos enseña la Biblia al respecto de eso, ¿cómo pudiésemos definirlo a la luz de la palabra del Señor? ¿Sí? Ahora, obviamente no hay un texto bíblico que explícitamente diga la ansiedad es esto, aquello, pero en el contexto en el cual se encuentra la ansiedad, la preocupación, el afán, podemos dar una definición en particular. Yo lo defino de esta manera. La Biblia, o a la luz de la palabra, creo que la ansiedad es la ausencia del reposo o descanso de Dios sobre nosotros, lo cual es el resultado de confiar en Dios y dejar todo en sus manos, ¿sí? Es así como yo personalmente puedo definir la ansiedad. Es la ausencia de reposo o descanso de Dios sobre nosotros, que es el resultado de confiar en Dios y dejar todo en sus manos. El reposo, descanso de Dios es eso, el resultado de confiar y dejar todo en sus manos. Lo contrario a eso, de no descansar en Dios, de no dejar todo en sus manos, es la ansiedad, es el reposo. En la Biblia vemos a muchos hombres que en su momento se llenaron de ansiedad hasta cuando tuvieron que entrar en el reposo de Dios. Y obviamente cuando viene la ansiedad o cuando un pecado se manifiesta, hermanos, hay otros pecados que se prenden de él y entonces en los cuales vamos incurriendo. O sea, siempre tenga en cuenta que un pecado va a terminar arrastrando a otros pecados, ¿sí? Y eso pasa con la ansiedad. Cuando hablamos de la envidia, junto con el pecado de la envidia viene la amargura, viene la codicia. Asimismo, el pecado de la ansiedad arrastra a otros pecados o están conectados con otros pecados en particular. La ansiedad, que es un pecado, es resultado de la incredulidad a las promesas de Dios, es resultado de la desconfianza, del no depender del Señor. Así que tenemos esto, ¿no? Ahora, cuando enfrentamos la ansiedad, con frecuencia intentamos ignorarla, que es lo que nos lleva a hacer la psicología, ¿no? O el humanismo, distrayendo nuestra mente. No, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a escuchar música, ¿sí? Me pongo a escuchar música. Y me pongo a escuchar o música cristiana, a ver si mi mente se distrae, o me pongo a ver una película, o salgo a trotar, o me voy de paseo, o voy a hacer esto o aquello porque de esa manera distraigo la ansiedad, ¿sí? Pero no se hace lo que se debiese hacer, que es tomar el asunto es espiritual. Y el problema de todo este tipo de cosas es que lo que nos lleva a hacer es a usar metodologías humanas, ¿no? Sin embargo, observa que en este versículo Pedro no nos dice, el apóstol Pedro no nos dice que debemos negarla. ¿Sí? No es un asunto de no pienso en ello, no pienso en ello, no pienso en ello, ¿sí? No es un asunto de usar ese tipo de metodologías extrañas. Ignorarla no es huir de ella, no es hacer otra cosa para callarla en mi mente. Lo que debemos hacer es lo que dice Pedro: echar toda nuestra ansiedad sobre él. Es lo que nosotros tenemos que hacer, echarla delante de la presencia de Dios. Y la palabra griega que se traduce aquí como echar denota eso, una acción decisiva y enérgica, algo que yo puedo hacer. Ahora, note que es una responsabilidad humana. Ahora, es algo que el creyente puede hacer. Yo conozco personas no creyentes que han logrado lidiar con la ansiedad, con la depresión, con la preocupación, con todo esto, y lo logran vencer, pero lo que usan es metodologías humanas, y yo siempre pienso en eso. Si una persona puede lograr a vencer ciertas cosas
con metodologías humanas o a ignorarlas, a callarlas con metodologías humanas, cuánto más nosotros los creyentes podemos vencer ciertas cosas, en este caso la ansiedad, la preocupación, con metodologías espirituales, es decir, con asuntos que el Señor nos deja, con herramientas espirituales. Nosotros tenemos la oración, un medio de gracia, la comunión con la palabra, un medio de gracia, la vida congregacional, un medio de gracia. Tenemos esas herramientas espirituales que son efectivas, no solamente que nos llevan a ignorar algo, sino realmente a vencerlo y aparte de eso, a hacernos crecer espiritualmente. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que dice Pedro? Echa toda tu ansiedad sobre él. Otras traducciones bíblicas toman este texto, la palabra ansiedad, dicen, echen todas sus preocupaciones ante él. Por eso les decía que son dos palabras que están ahí conectadas. Algunos pueden definir diferente la ansiedad y la preocupación, las pueden tomar como distintos. Y es por el hecho, porque es por el hecho de que están muy conectadas y pueden parecer gemelas. Yo diría que son como siameses. La ansiedad, la preocupación, son ahí como están agarradas, son conectadas la una con la otra y por eso pueden parecer como que tocan la puerta y yo digo, ¿quién es la ansiedad o la preocupación? ¿Sí? Pero son distintas porque están ahí, caminando juntitas al mismo punto, ¿no? En la misma velocidad. Y note que el apóstol Pedro lo que nos dice es, echa tu ansiedad. No dice, no nos lleva a negarlo. Es decir, nos dice que la ansiedad es algo real. No es algo, eso es de la mente, no le pongan cuidado. No, eso es real. El sufrir de ansiedad es algo real, pero el sufrir de ansiedad es estar lidiando con asuntos pecaminosos. Es decir, que circunstancias causen ansiedad, eso es real. Lo que yo tengo que hacer con la ansiedad es que como es algo real, yo no puedo cargar con ello. La Biblia no me dice, bueno, eso no es pecaminoso, eso es algo normal, así que defiéndase como pueda. No, la Biblia a mí me dice cómo yo puedo lidiar con eso. Y lo que yo tengo que hacer con la ansiedad es echarla delante del Señor. ¿Por qué? Porque la ansiedad entonces, si yo no la echo delante del Señor, me lleva a asuntos pecaminosos. Me lleva al afán, me lleva a la preocupación, me lleva a ignorar a Dios y su palabra por dedicarme a ello. Y es por eso que la Biblia me dice a mí que echa toda tu ansiedad sobre Él. Y esto me lleva a recordar que el Salmo 55, 22 precisamente dice, echa sobre Jehová que tu carga, porque Él te sustentará, porque Él no deja para siempre caído al justo. Yo puedo pensar que debido a que hay una similitud de palabras, puedo pensar que Pedro esté pensando en ese texto. Echa toda vuestra ansiedad sobre él. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga. Primera de Pedro 5, 7. Porque él tiene cuidado de ti. Salmo 55, 22. Porque él te sustentará. Porque no deja para siempre caído al justo. Entonces, noto mucha similitud, puedo pensar, y si no, bueno, en la inspiración de la palabra, creo que un salmo me está diciendo lo mismo, que un texto del Antiguo Testamento me está diciendo lo mismo que un texto del Nuevo Testamento. Echa sobre Jehová tu carga. La ansiedad son cargas en particular, lo que dije ahorita, ¿no? La ansiedad la producen circunstancias en particular, que al yo tomarlas, al no desecharlas, lo que hace entonces es que se produzca una carga en mi vida de preocupación, de afanes, de desesperación. Y si yo no echo eso sobre el Señor, entonces lo que tengo que hacer o lo que va a pasar es que voy a tener una gran carga en mi vida. Mi llamado o el llamado del Señor es échalo sobre el Señor. ¿Qué te está llenando de ansiedad? Esto, aquello, lo otro, estás en esta área, en esta, la otra. Bueno, donde sea y lo que sea, el llamado es échalo
sobre el Señor. Echa tu carga sobre el Señor. Echa tu ansiedad sobre Él. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que yo no sé, eso de estar llevándole siempre problemas a Dios. Yo le digo, ¿y a quién más? ¿A quién más lo vamos a hacer? Es Él el que puede cargarlo. Es el que, ahora, si el asunto, y siempre recomiendo, de orar entre hermanos, de asociarse con hermanos, bueno, la razón, cuando la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros, no es porque yo voy a tomar su ansiedad y voy a llevar con ella, no, es porque yo voy a tomar su ansiedad y le voy a decir, camine y oremos. Esa es la forma de sobrellevar los unos las cargas de los otros, es que yo te pueda escuchar y juntos oremos. Es que yo te pueda escuchar y yo te lleve a la palabra de Dios. No es que yo voy a tomar ahí de manera mística, ¿no? A tu pecado y lo voy a cargar y entonces usted va a quedar como que, ay, qué rico, ya no tengo ese pecado, lo está llevando el hermano. No, es que yo voy a decirle, ok, vamos juntos a la presencia de Dios. ¿Eso te está cargando? Vamos a la palabra del Señor. Es lo que vamos a hacer. Vamos a la palabra del Señor, vamos a la oración, vamos a la presencia de Dios, al trono de la gracia, al trono de misericordia, al lugar santísimo y echemos esa carga juntos delante de la presencia de nuestro Dios. Es lo que la Biblia nos manda a hacer. Así que dice que describe como una bolsa de basura, ¿no? Que es tirarla. Es una bolsa de basura que lo que tenemos que hacer es tirarla. La bolsa de basura no la llevamos a la habitación, no la llevamos al baño, no la llevamos a la cocina. Lo que hacemos es, una vez ya amarrada, lo llevamos al lugar donde va a ser desechada. Dice, de la misma manera, en lugar de pasar nuestros días aplastados por la carga de la ansiedad, debemos que deshacernos de ella, lanzarla ¿a dónde? Al Señor. Por eso no se trata de ignorarla con simples distractores, sino que se trata de vencerla, de despojarnos de ello a través de nuestra fe y devoción en Dios. Echa sobre Jehová tu carga, echa toda ansiedad sobre Él. Y note que por eso, y aquí el escritor del devocional lo hace relacionándolo con la humildad. Porque antes de que el texto diga, echa toda ansiedad sobre Él, ¿qué dice? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. Y es interesante porque el texto, bueno, hay un sermón que he hecho al respecto, porque el texto de humíllate bajo la poderosa mano de Dios, el término poderosa mano de Dios es un término que proviene. Obviamente estos hermanos son judíos o el escritor es judío, entiende el Antiguo Testamento y el término poderosa mano de Dios es un término del Antiguo Testamento que hace referencia a la soberanía o al poder soberano de Dios. Se usaba mucho para hacer referencia a cómo cuando la mano de Jehová estaba sobre los enemigos defendiendo al pueblo de Dios. Entonces, cuando está diciendo, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, lo que está diciendo es, humíllate ante el poder soberano de Dios. Eso es lo que el texto o el escritor quiere decir usando lo que es la línea o cómo se utilizaba esa frase en el Antiguo Testamento, ¿cómo es que se le llama el término? Ese antropocentrismo, no, perdón, oiga, se me fue. El uso de frases del lenguaje humano sobre el Señor. Se me fue la frase. Bueno, el usar esa frase como el brazo del Señor, antropomorfismo, ¿sí? Usar frases de humanas sobre el Señor como si Él tuviese esto en particular, como si tuviese un brazo, ¿no? Como si aparece un brazo de Jehová. Es para hacer referencia a eso, a la soberanía, al poder de Dios, al respaldo de Dios. Entonces, lo que Pedro está diciendo es, humíllate, es decir, reconoce que tú no puedes llevar eso, que eso no es un asunto tuyo de fuerza humana, sino es un asunto de dependencia de Dios. Por lo tanto, humíllate ante el poder soberano de Dios para que Él sea el que te exalte, el que te ayude en su momento oportuno. Es lo que el texto quiere decir. Y de esa manera, note que entonces echar sobre el Señor toda ansiedad es un asunto de ¿qué? De dependencia de Dios.
No es un asunto de positivismo. No es un asunto de no piensen eso, no piensen eso, no piensen eso. No, es un asunto de devoción a Dios. La ansiedad se vence es con devoción espiritual. La ansiedad, la preocupación se vence no tomando, ya es otro asunto, pero lo digo es porque hay gente que llega al exceso tiene una preocupación, tome pasa para que se acueste a dormir. No. ¿Y qué estás haciendo con la vida espiritual? No, es que no me deja concentrarme eso. No es posible. No es posible, hermano, que tú llegues al punto de decir que la preocupación no te deja tener vida espiritual. Entonces, tú estás haciendo de la preocupación, de la ansiedad, del afán, un gigante al cual Dios no puede acceder. Entonces tú estás haciendo que eso sea más grande que el Señor. Y por eso, entonces, lo que hay que hacer es, cual enfermo psiquiátrico, entonces toma pastas porque no puedes más con eso. Y haces que eso sea más grande que el Señor. Y por eso te digo que pecados arrastran a otros pecados. Y tú no puedes permitir que algo así termine opacando lo que la Escritura nos llama a nosotros a cada día depender de nuestro Señor. Por eso dice, se requiere que rindamos nuestro orgullo y nuestro deseo de controlar nuestras circunstancias y de triunfar sobre ellas. Porque lo natural de seres orgullosos, que se creen independientes, que creen que pueden con todo, es que terminan cayendo frustrados en la ansiedad, en la preocupación, en el afán. Creer que todo lo puedo. Creer que incluso en el tema de que hay hermanos que no les gusta la consejería, tampoco les gusta el poder hablar con otros hermanos. Yo utilizaba un texto ahorita de Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Si yo estoy siendo atacado con la ansiedad, con la preocupación, con el afán, lo que yo puedo hacer es ir a donde otro hermano, o donde el pastor, o mis pastores, y el pastor, pastores, hermanos, estoy siendo atacado, siento que estoy siendo atacado, muy atacado, con el afán, la preocupación, porque me está pasando esto en esta área en particular. O hay gente que simplemente el pensar en cosas, aunque no le esté sucediendo, pueda llevarlos a la ansiedad. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hermanos, necesito que me ayuden sobrellevando esta carga. ¿Cómo? Yendo a la presencia del Señor. Para que juntos vamos a la oración. Para que juntos vamos a la palabra. Es lo que yo debo hacer solo. Me estoy dando cuenta que como que no puedo enfrentarlo. Ok, entonces voy a hacer lo que debe ser natural dentro del cuerpo de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y eso no significa que es que yo voy a orar por el otro. Listo, usted vaya, ahóguese en la ansiedad mientras yo estoy orando por usted. No, vamos a orar. Vamos a leer la palabra. Vamos a acompañarnos de esa manera. Pero se requiere aquí que rindamos nuestro orgullo, nuestro deseo de controlar nuestras circunstancias y triunfar sobre ellas, ser humildes en lo que se nos permite, ser humildes en lo que se nos permite, ¿verdad? Entregar nuestras preocupaciones, ¿verdad? Para que podamos estar dependiendo del Señor. Y yo añadiría otra cosa, esa terquedad de querer que las cosas sean como yo quiero que sean, porque es el otro lado también de la ansiedad. El pensar en qué va a ocurrir, qué va a pasar con esto, con aquello, o el ver que las cosas no están sucediendo como yo quiero que sucedan, y ya es así como yo espero que sucedan, entonces me puede llevar a la ansiedad. Entonces, es el orgullo de dominar las cosas, de querer que se hagan como yo quiero que sucedan. Hace poco subí un video, y los hermanos, algunos me decían, es chistoso, pero siento que Dios me está hablando. Y en el video eran dos muñequitos, y en uno de los muñecos le estaba dando cachetadas al otro, y mientras le daba cachetadas, el que le estaba dando cachetadas al otro decía, deja de creer que puedes controlarlo todo, ¿sí? Y entonces algunos hermanos, varios me escribieron diciéndome, yo sé que es un video jocoso, pero creo que me pasa a mí, ¿sí? Y yo les decía, bueno, es lo que a veces yo quisiera hacer en las consejerías, ¿verdad? Mientras le estoy guiando la palabra, mi mente está diciéndoles, deja de creer que puedes controlarlo todo. Pero es en mi mente, ¿no? Porque con el corazón estoy diciendo, hermano, mira lo que dice la palabra del Señor. Tú no puedes controlarlo todo.
tú no puedes creer o no puedes caer en el punto de que las cosas, si son como tú dices que sean, entonces sí va a estar bien. Voy a sentir alegría solo hasta cuando Dios haga las cosas como yo quiero que se hagan. Ahí donde voy a ya no tener preocupaciones. Y ese es el pecado nuestro, mis amados hermanos. Orgullo, la necedad, la terquedad. Debemos es humillarnos ante la presencia del Señor. La presencia de la humildad conduce a la ausencia de la ansiedad. Y humildad en este caso, relacionado con el Señor, es rendirme a Él y a su voluntad. Es rendirme a su soberanía. Cuando intentamos tomar el asunto en nuestras manos, a través de preocuparnos demasiado, indicamos una ausencia de humildad. No estamos humillándonos delante del Señor. Estamos pensando más en nosotros mismos que en nuestro Padre Celestial, o estamos más determinados a navegar por nuestro propio rumbo que dejárselo al Señor. Y es aquí, mis amados hermanos, donde tenemos que acudir a lo que dice la palabra. Uno de los salmos bastante conocidos es Salmo 22, Salmo 42. ¿Qué está haciendo el salmista? Tiene un ataque de pánico, de temor, de ansiedad, de preocupación. Hay textos que hay en la Reina Valera que se traducen como ansiedad, y en otras versiones se traducen como angustia, porque están relacionados. Ahora, Salmo 42, ¿qué está haciendo? Yo cada vez que leo el Salmo o recuerdo el Salmo 42, yo me imagino al salmista como cuando uno está en un espejo y se está hablando a uno mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y también con este tema, la ansiedad, la preocupación, creo que es pararnos ante un espejo y decir, ¿por qué te abates, David? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás preocupado en tu mente? ¿Y cuál fue la respuesta que el salmista mismo se dio? Porque es una batalla en la mente. Espera en Dios. Esa es la batalla, es la respuesta. Espera en Dios. David, las cosas no son como tú quieres que sean. David, las cosas no... Y estoy mencionando mi nombre por no mencionar a ninguno aquí en particular, ¿no? Pero puede colocar su nombre. David, las cosas no tienen que ser como tú crees que deben ser, porque si no hay otra manera. Dios es el soberano, no tú, David. Dios es el que está al control de las cosas, no tú. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás ansioso si el soberano es Dios, no tú? ¿Por qué estás turbado? El Todopoderoso, el Creador del universo es Dios, no tú. Entonces, espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún he de confiar en Él. Ahora, es muy especial porque note lo que dice el Salmo 119, verso 28. ¿Qué hace el creyente cuando la ansiedad lo está atacando? Bueno, yo voy a leer desde la Reina Valera, porque en la Reina Valera es como se traduce, utiliza el término ansiedad. Otras versiones creo que utilizan el término congoja, angustia, tristeza de alma, algo así, tristeza. Dice el Salmo 119, verso 28, se deshace mi alma de ansiedad. Pero, ¿cuál es su ruego? ¿Cuál es su súplica? Ante esa realidad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Mis amados hermanos, es el llamado nuestro a acudir a la presencia del Señor, acudir al trono de la gracia, sea solo o sea con otros hermanos, es lo que tenemos que hacer. Siempre, hermano, siempre habrá circunstancias que nos causen ansiedad. Siempre van a haber. Como lo dije al principio, en cada una de las áreas y de diferentes grados. Pero sea el grado que sea, tienes que ir siempre a la presencia del Señor. No te dé vergüenza, hermano, y usted no se aterre si un hermano
Y escuche esto, aun si el pastor de su iglesia tal vez llegara a decir, hermanos, estoy luchando con ansiedad en estos días por algo, ¿me ayudan a orar? Hermanos, debemos entender que es una batalla juntos, es una batalla mutua. ¿Qué sabes tú de la vida de tu pastor y que sea visible? Ora por él, porque también debe estar batallando. Nosotros, los pastores, no estamos exentos de luchar contra la ansiedad. El texto de Primera de Pedro 5, 6 al 7 no es para los hermanos excepto los pastores. Es para la iglesia, es para creyentes y todos estamos ahí. Todos tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Todos somos llamados a humillarnos confiando en la soberanía del Señor. Todos debemos humillarnos ante Él, reconociendo, recordando, sabiendo que el soberano es Él, no nosotros, que el poderoso es Él, no nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Humillarnos ante Él y echar nuestra ansiedad, nuestra preocupación en el área económica, en el área familiar, en la salud, en la paternidad. Mire, hay una de las cosas que congojan a nuestros hermanos en la iglesia. Puede ser que también, yo que estoy seguro que es una congoja común, los hijos no cristianos. Y el anhelo de verlos otra vez caminar. El pensar que en cualquier momento sus vidas se les puede ir y no están caminando en el Señor, y eso puede producir congoja, ansiedad. Salen y ¿qué hacemos? Y entra el padre, más que todo la madre, a rogar al Señor, tráela con bien. Mira, se fue otra vez a disfrutar de su mundanalidad. Señor, que no perezca en ese estado. Y eso puede producir ansiedad. Y el enemigo o nuestra propia naturaleza decir, es normal que me sienta así que no pasa nada. No, ninguna ansiedad es normal, ninguna preocupación es normal. Toda el Señor nos lleva a decir, échala sobre el Señor. Echa tu carga sobre el Señor, porque Él te sustentará, porque no dejará para siempre el pecado del justo. Échala sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Siempre habrá circunstancias que nos causen ansiedad. No obstante, el apóstol Pedro no aborda ninguna circunstancia específica, más bien enfrenta la ansiedad producida por las circunstancias, ¿sí? Producida por las circunstancias. ¿Y qué manda hacer? Échala sobre el Señor. Nuestra ansiedad en sí misma es lo que debemos echar sobre el Señor al hacer exactamente al hacer lo que la Biblia dice que debemos hacer, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Recuerde lo que significa humillado bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense ante la soberanía de Dios. Humillarnos bajo la mano de Dios y decir, mi Padre sabe lo que es mejor para mí. Él cuida de mí mejor de lo que yo puedo cuidar de mí mismo. Cuando nuestras preocupaciones nos aplastan, podemos rehusarnos a ser abrumados por ellas al recordar la disposición del Señor para ayudarnos. Ninguna circunstancia puede más que el Señor. Ninguna circunstancia se sale de las manos del Señor. Leímos ahorita el texto, el salmista, Salmo 119, verso 28. Se deshace mi alma de ansiedad. No sé, estoy que no sé qué hacer con esa circunstancia. Vivifícame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Hay un texto que usted lo conoce muy bien, hasta de memoria lo sabe de seguro. Hebreos capítulo 13. Versículos 5 y 6. ¿Qué dice el texto? Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, voy a procurar no dejarte y voy a procurar no desampararte. Haré lo que sea a mi alcance, no te prometo nada. No. Eso es una promesa. No te dejaré, no te desampararé. Es decir, mi compañía siempre estará contigo. Mi amparo siempre estará de tu lado. Salmo 23. ¿Qué dice?
aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Versículo 6. De manera, Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente. ¿Qué es lo que yo puedo decir confiadamente? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador. Ante la ansiedad, Él ha dicho, ante las circunstancias adversas que que en lo natural es que causen ansiedad, no te dejaré ni te desampararé, lo que te ha dicho el Señor. Ante las circunstancias adversas que es natural que causen ansiedad, el Señor ha dicho que Él es tu ayudador. Hermanos, es ir a la palabra del Señor. Puede que estés luchando con algo hoy, estos días, esta semana, estos meses, este año, y preguntándote cómo lograrás sobrevivir hasta mañana. Tal vez ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te arrodillaste junto a tu cama y en verdad echaste tu carga sobre el único que puede llevarla y dijiste: Dios, no puedo vivir mi vida con esa carga sobre mis hombros. Tómala, es tuya. Hermanos, sí, es cierto, hay circunstancias que realmente nos llevan a decir muchas veces: no soporto más, no aguanto más. Pero lo he mencionado en muchas ocasiones aquí, en los devocionales, lo he dicho en los sermones. Hermanos, si fuera verdad que esa circunstancia por la que estás pasando no la vas a poder soportar, créeme, el Señor te la quita. Porque Él no dejará que tú seas probado ni tentado más de lo que tú puedas resistir. Pero la realidad o la razón por la cual esa adversidad que estás pasando o que vas a pasar, porque si estás bien, me alegro contigo de que nada esté fallando en tu vida. Me alegro en gran manera y espero te dure harto eso, hermano. Pero te digo algo, en cualquier momento la adversidad tocará tu puerta. Una circunstancia que te va a llevar a la ansiedad va a tocar tu puerta. Y cuando eso toque, debes recordar la palabra del Señor. O más bien, que te coja toda circunstancia postrado ante Él, humillado ante la presencia de Dios, humillado ante la poderosa mano de Dios, hermano. Que toda circunstancia te coja siempre postrado delante de Dios. Es lo que tenemos que hacer, hermano. No tomes esa carga, hermano. Deja de llevarla. La ansiedad es pecado. Es decir, cuando nos desprende de Dios la preocupación. Aquí ya hemos tratado un texto y usted lo conoce. No os afanéis por nada, sino ve en oración, ve en súplica, ve en ruego, ve en gratitud. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y pensamiento en Cristo Jesús. Hay un texto que el escritor del devocional comparte, Lucas 12, verso 22 al 34. Es el paralelo de Mateo capítulo 6, verso 25 al 34 también. Y en todo ese texto, ¿qué dice el Señor? Usted lo conoce. No se afanen por las tres cosas, ni por la comida, ni por el vestido. Bueno, se me fue otra, sí. Bueno, creo que es, bueno, lo que es la economía, ¿no? Lo que es la economía, salud, vestido. No se afanen por eso. Y es el Señor el que está diciendo: no se afanen por eso. Porque Dios vuestro Padre cuida de ustedes. Dios el Padre está cuidando de nosotros. Es lo que dice Pedro. ¿Por qué debo echarme ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de mí. Mateo capítulo 6, verso 25 al 34, Lucas capítulo 12, verso 22 al 34, dice eso: Dios cuida de nosotros. Y lo que hace el Señor en esos textos, por ejemplo de Lucas capítulo 12, utiliza constantemente una frase en particular: considerad, consideren. En otras palabras, mediten, mediten. No se llenen de afán, no se afanen. Más bien, busquen el reino de Dios y su justicia, dice Mateo, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscad primeramente, amados hermanos, el Señor nos ayude cada día a depender totalmente de nuestro Redentor. Así que
como dice al final, las dos últimas líneas del devocional, si es así, si hace tiempo no estás postrado ante el Señor, si hace tiempo no has entregado tus cargas al Señor, no esperes más. Echa tus ansiedades sobre los brazos amorosos de tu Padre Celestial y experimenta la libertad, el gozo, la paz, su amor, el descanso, el reposo, la tranquilidad, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente Dios te puede brindar. Vamos a, antes de orar, leer comentarios, o si alguien tiene algún aporte que quiera hacer, puede hacerlo. Voy a leer primero los comentarios. ¡Pali, caramba! Dice mi hermano Carlos, las circunstancias inciertas y aquellas expectativas anheladas por venir afectan nuestro estado y producen desconcierto y pérdida de la medida real de estas. Echar nuestra ansiedad sobre Él, así es. Es el consejo de Pedro para descansar, es permitir que Dios el Todopoderoso sea quien asuma el control de lo que nos está afectando. Invita a tener confianza en su obrar porque Él tiene cuidado de nosotros. El nivel de nuestra fe y conocimiento es su seguro proceder. Esto traerá paz a nuestro corazón. Amén. Así es. Mi hermana Claudia dice, significado del egocentrismo, exagerado, exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como centro de la atención y actividad generales, el cual conlleva al hombre a creerse autosuficiente, de esta forma minimizando la soberanía de Dios. Y la realidad es que sin Dios nada somos, y en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Por eso la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Salmo 119, 105, lámpara a nuestros pies, lumbrera su camino. Así es, hermana. Muchas gracias por su comentario. Mi hermano Carlos, otra vez, qué buen tema nos regala el Señor cada día. Gracias, pastor. Ok, hermano, gloria a Dios. Mi hermano Diego, pastor, asociamos estados similares que nos abaten como la ansiedad y la depresión. Asócianos estados similares, no entiendo esa parte, hermano. Asócianos estados similares que nos abaten como la ansiedad y la depresión. Y la hermana Claudia, bueno, dice el Salmo 119, 105, nos enseña la dependencia que debemos tener de Dios, meditando en su palabra, pues Él que nos guía mediante ella. Así es. Ok, sí, pensé que es que la asocia no es como que me estás pidiendo algo. Ok, asociamos estados similares que nos abaten como la ansiedad y la depresión. Sí. De todas maneras, eso es una lucha, ¿no? Es una batalla constante. La depresión pueden ser espontáneas, como pueden ser productos de enfermedad, ¿verdad? Pero todo, lo que sea, todo, mis amados hermanos, nada está ajeno de Dios y su palabra. Nada está ajeno de ser enfrentado y vencido con la compañía de nuestro Señor y su bendita palabra. Y hermanos, recordemos, ahí no está, se menciona, pero ya hemos tratado también ese texto en devocionales, lo que dice 2 Corintios 1, 3 al 4, 3 al 5. Hermanos, cuando seamos consolados, o usted que ha sido consolado, usted que ha pasado por estas batallas, usted que ha tenido estas pruebas y las ha vencido en el Señor, hermanos, siempre esté pendiente de quién está lidiando con eso. O si usted sabe que algún hermano está pasando por situaciones difíciles en su economía, en su salud, hermano, tenga por seguro que ese hermano o está pasando o ha vencido. Quisiéramos que no esté siendo derrotado, ¿sí? Pero si en caso tal, siempre acude un hermano. Esa hermana que tiene hijos inconversos, esa hermana o ese hermano, más que todas las hermanas, están lidiando con esos problemas, esa batalla en su mente. Ora con ellos. Bríndate para acompañar a esos hermanos, esas hermanas, hermanos, varones con varones, hermanas con hermanas, para apoyar y acompañarse unos a otros en oración, ¿sí? Porque es una lucha diaria y es una lucha de todos. Si tú has vencido, gloria a Dios. Que el consuelo que el Señor te ha dado a ti, hermano, sea de consolación para otros, porque es lo que dice la palabra. Si estás en un momento difícil, hermano, hermana, busca ayuda, busca respaldo en oración, sea de otros hermanos, hermanas, o del pastor o de los pastores,
pero que te acompañen. No te ahogues en eso, no te ahogues en la ansiedad, no te ahogues en la preocupación. Busca la ayuda espiritual y esa compañía en oración y que te lleven a la palabra de Dios, ¿sí? A veces la ansiedad le hemos dado tanto campo que termina nublando nuestra mente y termina como opacando nuestra vida espiritual. Ante eso, no te ahogues más, grita, pide auxilio y que te acompañen en oración, que te ayuden a regresar a la devoción, a la dependencia de Dios. Bueno, hermanos, no sé si alguien quiera, con base a lo que hemos hablado, dirigir la oración. Si desea hacerlo, bien pueda. Si no, ese servidor lo hace con todo gusto. Oremos a nuestro Señor, mis amados hermanos. Dios bondadoso, Dios de misericordia, Dios de toda consolación. Gracias, porque es solamente en nuestra mente finita, que podemos llegar a creer que hay cosas que tú no puedes lidiar. Pero es solo en nuestra mente, Señor, pecaminosamente, porque tú todo lo puedes. Y es aquí, Señor, ante la adversidad, donde, como citaba una hermana, Señor, la hermana Claudia, es aquí donde podemos citar genuinamente el texto de Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es ante las circunstancias adversas en las diferentes áreas que nos pueden llevar a la ansiedad, a la preocupación, al afán, donde podemos decir, esa circunstancia la puedo pasar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa circunstancia la puedo pasar sin ser derrotado. Tal vez no con la ausencia de dolor, pero sí puedo pasarla sin que esta preocupación me ahogue, sin que en la ansiedad me destruya o me derribe espiritualmente, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ante esta adversidad, Señor, la que sea, que podamos siempre como el salmista, no te abatas, no te acongojes, porque aún he de esperar en Dios, aún he de alabar a Dios, porque es mi salvación, es mi roca, Él es mi fortaleza. Hemos citado muchas veces el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, el creador y el sustentador de todo el universo. Señor, cuando recordamos lo que tu palabra dice, la pregunta es, ¿cómo no hemos de creer en nuestro Señor? ¿Cómo no hemos de depender de Dios? ¿Cómo hemos de dejarnos ahogar por la ansiedad, la preocupación, el afán, la adversidad, la angustia? Si Él ha prometido estar con nosotros. Tú has prometido no desampararnos, no dejarnos. El salmista lo entendía y por eso podía decir que aún en momentos de muerte, aún de momentos sombríos, tú estarás ahí. Aún ante la providencia del Señor fruncido, Señor. Tú estás ahí con nosotros. Es tu promesa no desampararnos, es tu promesa no dejarnos, siempre acompañarnos. Como el salmista lo decía, aún en el lecho de enfermedad tú has prometido no desampararnos, estar ahí a acompañarnos, Señor. Tal vez no con salud, pero sí con tu presencia. Y es suficiente para que la ansiedad no ahogue nuestra vida. Por eso perdónanos, Señor. Si hemos olvidado tu palabra y hemos creído que podemos sobrellevar las cosas nosotros solos, que podemos llevar la batalla nosotros solitos, sin citar tu palabra, sin orar, sin la ayuda de hermanos. Y eso es lo que nos tiene, tal vez, o lo que tiene algunos hermanos frustrados y derrotados. Y si no reaccionan, pues es ahí donde los llevará. Oh Dios, pero si alguien estaba lidiando esto solo, sin oración, sin recordar tu palabra, sin pedir ayuda a hermanos, Señor, que esta palabra hoy los lleve a eso, a despertar, a reconocer su error, su orgullo, su soberbia, su falta de humildad, a soltar esa carga primero, ese peso, esos pecados y a postrarse ante ti, Señor. Es tiempo para que la adversidad no los ahogue.
Gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu amor y misericordia, a recordarnos estas palabras, porque nos recuerda para que cuando venga la ansiedad, la preocupación, si no ha llegado, pues nos tome postrados ante ti. Pero si ya estamos ahí, Señor, si ya la adversidad ha llegado, si ya la ansiedad, la preocupación, el afán está tocando, incluso dando golpes duros a nuestra puerta al punto de casi tumbarla, gracias porque hoy, Señor, se nos recuerda por qué debemos humillarnos ante ti y echar toda nuestra ansiedad sobre ti. Y gracias por esos hermanos que están acompañando a otros. Gracias por esos hermanos, Señor, que están acudiendo, Dios, a nuestra ayuda, a nuestra compañía. Gracias, Dios, que siempre están ahí, oh Dios de la gloria. Oh Señor, que mis hermanos que nunca han hecho esto, o hace tiempo no hacen eso por otros hermanos, de acompañarlos para sobrellevar las cargas, Señor, pues sean movidos a hacerlo. Porque somos miembros los unos de los otros, Señor, dice tu palabra. Muchas gracias te damos, Dios. En tus manos encomendamos este día, esta semana, el resto de semana, Señor. Todo tiempo, Dios, para que siempre nos ayudes, para que siempre cada día sea un día de bendición y edificación en nuestra vida. Los días son malos, pero tú nos estás acompañando, Señor, y en nuestra confianza. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo. Firmes y adelante.